Saquen de mi zona de confort para rayarme la cabeza y ponerme un poco en tensión, que esto siempre pone en tensión cuando te vas a poner a hablar de todo esto. Mi objetivo de hoy es poder bueno, compartir un poco las ideas que yo tengo a la hora de entrenar. Intentar, bueno, que si alguien sale de aquí, pues aclarando algo, o con alguna cierta duda o algo por el estilo, que le haga generarse ideas o pensar un poco más en todo esto, pues mejor. Y esperando, sobre todo, poder pasar la criba de los 5 minutos de clinic. En fin, vamos allá. Voy a compartir una pantalla. Lo dicho, si queréis preguntar en cualquier momento, pues lo decís. Vale, yo no me considero ni mucho menos innovador de nada, ni nada por el estilo. Yo simplemente, bueno, de los cursos, de lo que leo y demás, intento, pues bueno, ser un poco cocinero en todo esto y mezclar distintas ideas y distintas formas en el entrenamiento de minibásquet. Bueno, y por aquí va el tema. Mi realidad, igual que la de todos, bueno, estos son equipos del año pasado, que no me ha dado tiempo a hacer fotos este año, de baby basket, benjamines, alevines, algunos infantiles. Yo entreno en el colegio de Galén, aquí en Lugo. Llevo muchos años entrenando, coordinando la escuela de baloncesto. Me considero entrenador de minibásquet, me siento a gusto entrenando minibásquet y hasta las primeras categorías de infantil. Y bueno, y sobre esto vamos a ir hablando. Pertenecemos, el colegio tiene un convenio de colaboración con Ensino y nosotros y el colegio y el Ensino tienen bueno, el convenio de colaboración y mi realidad es que últimamente en los 3 últimos años he estado colaborando también con la Federación Gallega. El año pasado estuve de seleccionador gallego en el Campeonato de España y la verdad es que me ha provocado entre lo de la Federación Gallega y la Escuela de Baloncesto, en la escuela de baloncesto me ha permitido poder practicar no solamente lo que suelo practicar en el colegio, sino otros métodos y otras formas de entrenamiento con jugadoras de muy alto nivel para los años que tenía. Bien, hablando de entrenar, lo que se dice el entrenamiento propiamente dicho, si queréis acabamos la charla ya diciendo que tenéis en Twitter, en Instagram, en Facebook, un montón de baterías de ejercicios para poder entrenar, pero creo que el entrenamiento, y sabiendo que aquí hay mucha gente de mucho nivel, sabéis de sobra que el entrenamiento va mucho más allá, ¿no? Yo a la hora de, creo que las herramientas y las técnicas que tienes que utilizar al entrenar de minibásquet son muchas y muy variadas. Creo que hay que tener muy en cuenta muchas cosas a la hora de entrenar. Y antes de plantearte entrenamientos, y otras veces que a otra gente que he podido hablar con ella saben que siempre suelo intentar poner composiciones de lugar. Pero siempre antes de entrenar creo que hay que saber qué factores influyen en el entrenamiento. El escenario en el que te mueves, cuál es tu realidad, ¿no? Lo que he dicho ya antes, mi realidad es un colegio en Lugo con una serie de niños en el que normalmente casi todos los niños y las niñas de las clases suelen practicar baloncesto y esto me da unos pros y unos contras a la hora de entrenar. Lo que tú tienes planificado y programado a lo largo del año, qué estructura de entrenamiento vas a utilizar, qué objetivos tienes referente a tu club, a tu colegio y a tus equipos, qué contenidos haces, qué tareas, qué métodos vas a utilizar, qué organización tienes de los que es el entrenamiento en sí, qué dinámicas de grupo vas a utilizar en minibásquet y qué competiciones vas a jugar y sobre todo saber cómo vas a evaluar, ¿no? Creo que todo esto son herramientas y técnicas de trabajo que hay que tener muy en cuenta a la hora bueno, de plantearte un entrenamiento o de querer entrenar. Bueno, hay otra cosa que tenemos que tener muy clara, y ya siempre lo digo, es que tenemos que tener claro qué queremos ser entrenador, ¿no? ¿Qué es un entrenador de minibásquet? Si es un dinamizador, si es un proponedor de ejercicios, si un competidor nato.
yo creo que somos muchas más, ¿no? Cosas. Y estas preguntas tenemos que tenerlas muy claras, queremos, para no confundirnos. Antes de empezar a entrenar tenemos que saber qué queremos saber, ¿no? Qué queremos enseñar y qué queremos entrenar. Aquí le doy más, menos importancia a la técnica individual, táctica grupal y demás. ¿Qué tipo de entrenador quiero ser? Decía Antonio Pérez hace poco en una conversación que pudimos tener, en la que me siento muy afortunado de poder estar, que tenemos que saber cuáles son nuestros diferenciadores, ¿no? Que son nuestros puntos débiles y también cuáles son, sobre todo, nuestros diferenciadores y qué diferenciadores podemos utilizar en qué categorías. Y hay unos, si soy bueno en algunas cosas en minibásquet, pues intentar fomentarlas. Creo que eso también es parte de las herramientas, parte muy importante de las herramientas que utilizar. Os dejaré, os pasaré, si queréis, hay una lectura recomendada de José María Berrocal, de Ser Entrenador, que, bueno, está muy bien para hacerte una idea. Otra de las herramientas que creo que hay que utilizar en el minibásquet es saber exactamente qué es lo que vas a entrenar, qué etapas de aprendizaje tenemos en minibásquet. Tenemos muchas veces la confusión de qué es lo que vamos a entrenar, pero no sabemos con quién vamos a entrenar. Decía Valentín hace poco en la charla que tuvo aquí mismo, el entrenamiento consciente, ¿no? Dentro del entrenamiento consciente tenemos que saber con quiénes vamos a entrenar y hacerles ver qué es lo necesario para eso. Entonces, las etapas de minibásquet, como bien sabéis, hay una etapa de iniciación, que son la escuela de baloncesto, yo la tengo hasta los 7 años, y tenemos unos objetivos psicológicos, unos a nivel físico y unos a nivel técnico. En todas las etapas tenemos esos 3 objetivos. Creo que es muy importante ser consciente de todo eso, ser consciente de qué vas a hacer, porque eso no nos va a generar problemas a la hora de plantearte lo que vas a querer entrenar. Ya me diréis, vosotros, con esta cara de pillos que tiene esta gente aquí, pues entonces muchas veces hay que intentar entrenar sobre todo pues, sobre hábitos, sobre valores, sobre la socialización, sobre tener disciplina, sobre empezar con los hábitos y educación deportiva, ¿no? Y luego ya la parte de nivel físico y a nivel técnico, ¿qué podemos hacer? Es decir, básicamente en estas categorías podemos hacer muchas cosas por repetición, mismamente, o podemos hacer un montón de cosas directamente que nos van a favorecer, el resto de años. Yo, por ejemplo, en predeporte o en la etapa de iniciación, el baby basket, que le llaman ahora, que ahora les da por jugar, nos podemos jugar, pero yo utilizo mucho el multideporte. Creo que es importante y creo que es muy importante que sepan trabajar con distintos móviles, que sepan, bueno, utilizarlos, acoplarse a ellos. Trabajo mucho las normas, intento empezar a trabajar ya distintos tipos de entrenamiento y creo que eso nos favorece para la siguiente etapa, que es la de Premini. Aquí tenemos una foto de, bueno, de los que teníamos el año pasado en Premini Basket, que pasé en un colegio pequeño, creo que está bastante bien tener 2 equipos de minibásquet o de baby. Y aquí ya tenemos, sabiendo que muchas veces las edades se van entremezclando, porque las edades y los niveles de aprendizaje no son los mismos para todos los niños, tenemos otros objetivos a nivel psicológico, físico y nivel técnico que se parecen mucho a los anteriores, pero que vamos avanzando. Entonces, cuanto antes empecemos a trabajar a nivel psicológico, de hábitos, de rutinas y demás, nos van a favorecer mucho más después trabajar en siguientes etapas, ¿no? En la de pre-minibásquet y de minibásquet. Creo que no hay que tener prisa a la hora de, por poner un ejemplo, a la hora de enseñar un fundamento, el votar, por ejemplo, creo que no hay que tener tanta prisa en enseñar el fundamento en sí, y sino en que tengan ya esos hábitos para poder aprender esos fundamentos. Creo que una herramienta muy importante, aparte de la paciencia, es tener cierta perspectiva en el tiempo, ¿no? Porque eso luego nos va a ayudar a tener equipos, bueno, de minibásquet. Uno de los objetivos que tenemos en la escuela de baloncesto es intentar llegar con mucha cantidad de, bueno, con la mayor cantidad que podamos de niños y niñas a etapas infantiles, con lo cual una de las cosas que queremos tener es que enganchen al baloncesto, ¿no? Que tengan ilusión con el baloncesto.
Y eso nos lo da muchas veces el hecho de poder empezar a entrenar aquí unas rutinas en la etapa de iniciación e ir pasando premini, aumentándoles los niveles físicos y las partes técnicas, para luego acabar en minibásquet, que ellos tienen unas sensaciones de dominio y de rutinas de entrenamiento que eso siempre les motiva y les ayuda. Creo que eso es una herramienta muy importante, ¿no? La motivación y el querer aprender. Bueno, decía antes que hay, y tenemos que tener muy claro que distintos procesos de aprendizaje, ¿no? La vía lenta, hay gente que aprende de una manera, más lento que otra, hay niños y niñas que aprenden más despacio, otros un poquito más rápido y otros de una manera normal. Entonces tenemos que tener muy claro esas tres cosas, igual que a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel coordinativo, son unos un poco mejores que otros y pueden ir dando pasos avanzando en las distintas etapas más o menos rápido. Nosotros tenemos que tenerlo claro, tenemos que ser conscientes y de ahí viene que queramos saber, que tengamos que saber qué entrenadores somos y hacia dónde queremos llegar en toda su etapa minibásquet, ¿no? Niños de aquí, de la etapa de iniciación, si llegan a minibásquet jugando, ya es el primer logro. Y si luego ya pasan a infantiles y siguen su etapa deportiva, creo que eso es una parte de lo que podríamos definir éxito, ¿no? Que no dejasen de jugar, de entrenar y que cojan esas ganas de querer aprender y de querer superarse. Creo que eso es muy importante en la etapa de minibásquet. Herramientas que tenemos para la hora de entrenar, entre otras cosas, también es el saber por qué abandonan los niños a estas edades, ¿no? Si tú sabes por qué abandonan los niños a estas edades, pues ya sabes cosas, ya sabes temas y cosas que no deberías de repetir o no deberías de tener, o no deberías de tener riesgo a cogerlo. Entonces, sabiendo qué motivos de abandono tenemos, podemos intentar trabajar sobre ellos, ¿no? Para no repetirlos. Vale, tenemos el primero, que es eso, simplemente fracasan, falta de motivación, no son capaces de estar motivados y eso provoca que tengan frustraciones y que lo quieran abandonar. O que no se diviertan en la competición. Niños que no somos capaces de motivarlos a la hora de competir o que simplemente los ninguneamos o simplemente que no son capaces de coger la diversión en la competición, ¿no? Hay varios, bueno, hay el tema del miedo escénico, el tema del estrés competitivo. Creo que esas son herramientas que también tenemos que manejar. Y para eso es muy importante saber lo anterior, saber en qué etapas se están moviendo, saber cómo son los niños de determinadas edades y saber que cada uno tiene sus tiempos. Entonces, está bien saber para que no se frustren con la competición. Muchas veces también nos fallan las dinámicas de grupo, las dinámicas de grupo, el no conseguir que ellos y ellas hagan equipo, ¿no? Y eso, por ejemplo, nosotros en el colegio muchas veces lo tenemos porque ellos están en clase juntos, comen juntos, siguen clase juntos, acaban de la clase y van a entrenar juntos. Entonces, muchas veces eso, por una parte, fomenta la dinámica de grupo y en otras veces, pues te da ciertos problemas. Entonces, cada uno tiene que ser consciente de sus realidades para intentar encontrar la manera de poder conseguir que tengamos un grupo, ¿no? Una dinámica de grupo. Esto en la selección, por ejemplo, nos resultaba muy fácil porque todas querían entrar en la selección. Entonces, la dinámica de grupo ahí era muy fácil de conseguir. O iban todas a saco o se quedaban fuera. Vale, otro de los motivos de abandono es la falta de comunicación con el entrenador, la falta de empatía, el no llegar al niño o la niña bueno, eso al final hace que que no se sientan importantes y probablemente es una de las partes que también motiven a que abandonen, ¿no? O que el entorno del crío o de la cría no le ayude directamente, no la lleva a entrenar o le deja poner excusas para no entrenar o no tiene la suficiente educación deportiva el entorno ni el niño para poder ir. Con lo cual eso a la larga acaba provocando
desgana, frustración y probablemente abandonen. Bueno, si nosotros ponemos situaciones en las que ellos no son capaces de hacer, probablemente provoquemos frustraciones, y si eso es repetido en el tiempo, esto es lo que nos provoca, que tengan fracasos, que se sientan peores, que no se sientan medianamente buenos o mínimamente buenos y quieran dejarlo. Y si encima a esto le añades que tiene un soporte nulo del entorno, pues es más fácil dejar esta actividad. O que directamente, no sé si os ha pasado, supongo que sí, que jugadores y jugadoras que dan el nivel más que de sobra, pero tienen ante ellos una percepción negativa directamente de ellos. Y nosotros, como entrenadores, debemos intentar hacerles ver la parte negativa que tienen, porque todos tenemos partes negativas, pero también hacerles ver las partes positivas. Si nosotros siempre estamos haciéndoles ver las partes negativas, probablemente provoque frustración, provoque que no quiera aprender y que no llegue, ¿no? Y que quieran dejarlo. Yo siempre les digo que nosotros si ponemos un espejo, si nos ponemos un espejo delante, siempre nos vamos a ver los defectos, que las arrugas, que el grano, que no sé, que si falta algo o sobra algo. Entonces, pero muy pocas veces vemos las partes buenas, ¿no? Entonces, está bien saberlo, que ellos, por norma general, en minibásquet suelen tener, minibásquet infantiles, suelen tener bastante percepción negativa de ellos mismos. Está bien saberlo para intentar no caer sobre eso y provocar que abandonen. Bueno, el síndrome de burnout es sentirse quemados, ¿no? Tenemos mucho riesgo también. Si nosotros les ponemos a competir desde muy temprano y les exigimos por encima de lo que pueden dar desde muy temprano, y podemos llegar al riesgo de quemarlos. Entonces eso también puede abandonar. Hay casos también, como bien sabéis, niños y niñas que entrenan desde muy temprano, muchas horas, que tienen un soporte increíble alrededor para poder hacerlo, pero, o incluso tienen la presión alrededor para poder hacerlo, pero que llega un momento en el que la motivación les provoca dejarlo. Si nosotros si sabemos todos estos motivos y controlamos nuestro entorno y sabemos por dónde pueden cojear cada uno de ellos, pues esas son otras herramientas muy importantes que tenemos para poder hacer los entrenamientos, ¿no? Los entrenamientos y poder enganchar a la gente para que vaya a entrenar. Que ir a entrenar no significa estar en la cancha. Vale, la información es toda la información que podáis recabar, perdón, de vuestro equipo, de vuestro entorno y demás. Eso es una herramienta súper importante, porque sobre todo lo que no provoca es frustración. Si tú tienes mucha información, si no tienes pocos cabos sueltos, si tienes pocos cabos sueltos que se te escapen a ti, probablemente no te provoquen frustración y probablemente estés mucho más motivado para enseñar y para entrenar. Entonces, hay otras personas que me habéis podido escuchar o que hemos hablado y demás, sabéis que siempre hago mucho hincapié sobre esto, ¿no? Es decir, saber dónde estás, el ubicarse. ¿Qué escenario tenemos? Si estás en un colegio, en un AMPA, si tienen los mismos objetivos que tú, si no. En mi caso, por ejemplo, tengo la suerte de que en el colegio que empecé a entrenar hace ya muchos años, empezamos a crecer y tenían totalmente confianza sobre mí. En el club a nivel de minibásquet tienen totalmente confianza sobre mí y estos condicionantes son los que a mí me ayudan para poder avanzar y tener los objetivos que estamos teniendo en minibásquet, ¿no? Cada uno tendrá los suyos, pero hay que saber dónde están y qué es lo que tenemos. Si es una asociación simplemente para jugar o para juntarse, si es un club con objetivos muy claros. Hace poco vimos en Twitter un club que estaba pidiendo jugadores para llegar a una Final Four, sí o sí, preinfantil. Bueno, pues son los objetivos de su club. Yo podré estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero son objetivos del club. Entonces, si no te interesa eso, si a ti lo que te interesa es otra cosa, pues si puedes escoger, no entrenes ahí o entrena ahí. Si esos objetivos coinciden con los tuyos o no, ¿no?
qué entrenadores hay en ese club, si tienen que estar en contacto unos con otros, si comparten jugadores de equipos, si no, si en minibásquet, si jugadores de mini tienen que pasar a infantiles. Tienes que saber todo eso a la hora de entrenar. Son herramientas que hay que utilizar a la hora de poder entrenar con efectividad, ¿no? Si nosotros lo que queremos es entrenar con efectividad. Decía Chete Pazos que nosotros no somos proponedores de ejercicios, que somos entrenadores, que nosotros tenemos que entrenar para algo. Entonces tenemos que saber qué equipo tenemos, qué componentes, si los chavales o los niños y las niñas compaginan entrenamientos, si no. Bueno, para poder ser efectivos, decía Sergio, la charla de Sergio también fuera sobre el ser efectivos entrenando, ¿no? ¿Qué instalaciones tenemos, horarios, material? Bueno, directivos, si son familiares nada más, si son directivos que se meten donde no les llamas, si son directivos que dejan hacer, si hay cierto jugador o ciertos jugadores que tienen un entorno un poco raro. Bueno, todo lo que es información creo que son herramientas y material que hay que utilizar para poder entrenar. No llega con entrenar allí y ya está. Bueno, también sabemos, es muy importante saber qué competición vamos a jugar, ¿no? Si estamos preparados para esa competición, si estamos jugando una competición a la que no estamos preparados, y eso nos tiene que valer para poder entrenar. Todo esto dentro de la ubicación pasaríamos a la siguiente parte, ¿no? Que es la planificación y la programación. Creo que esta es la herramienta más importante que podemos tener a la hora de luego entrenar. Bueno, Ángel Tripiana, al que admiro, ya no solo por las cosas que escribe, sino por la suerte que tengo de poder compartir tiempo con él, siempre habla sobre planificarte y programarte, ¿no? Tener una idea clara de lo que quieres como equipo y qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir o qué pasos, hacia qué finales quieres llegar, ¿no? Con tu equipo y con tus jugadores. Creo que eso es muy importante, tener una idea hacia dónde quieres ir. Si un cocinero que se va a poner a cocinar, si quiere hacer un plato, tendrá que tener una idea de hacia dónde quiere llegar, cómo tiene que ser ese plato, ¿no? Entonces, tendrá que tener preparados los ingredientes para poder llegar a que el plato esté medianamente rico, que se pueda comer. Y eso es la planificación, tener una idea clara. Luego la programación, tenemos muy claro que tenemos que programar. En mi caso, supongo que en el de todos, planificamos o programamos a nivel de, bueno, de los objetivos que tiene el club y la entidad y demás, y a nivel de los equipos que tenemos. Es evidente que todo el mundo tiene que programar en función de lo que tiene. El nivel de los jugadores viene muy marcado por todo el historial que tiene a su alrededor, y en mi caso tenemos la suerte de poder acompañarlos desde primero de primaria hasta segundo de eso, infantil, más o menos. Entonces tenemos muy claro cómo van yendo cada uno, ¿no? Tenemos objetivos físicos, técnicos, tácticos, pero tenemos una parte muy importante que son los objetivos educativos. Trabajo de hábitos, de rutinas, de formas, y bueno, eso es parte también de trabajar en un colegio, de tener la escuela de baloncesto. Yo no me hago programaciones ni suelo trabajar con programaciones muy largas, sino que suelo tener una idea general de lo que va a ser un mes para un equipo, y luego suelo trabajar sobre quincenas. Suelo estructurar los entrenamientos sobre quincenas. Si tú tienes más o menos claro que vas a hacer una quincena o en un mes, es más fácil después el poder entrenar, ¿no? Si tu plato de comida sabes que quieres llegar a una cosa y muy clara y no tienes mucho tiempo o muchos ingredientes, que es la parte quincenal, pues probablemente te salga bien ese entrante, por ejemplo. Si tú quieres una comida muy grande, que podría ser una programación mensual o anual, pues tienes más riesgo de que te salga mal, ¿no? Bueno, ya ves que comparo un poco con la comida porque en esta cuarentena estamos cocinando bastante.
Es muy importante que tengamos que priorizar qué objetivos y contenidos tenemos para las sesiones de entrenamiento, ¿no? Para lo que es el entrenamiento en sí, para la quincena, para la semana y para la diaria. Yo solo, ya te digo, os digo que suelo trabajar sobre quincenas y suelo estructurar bastante las semanas. E intento estructurarlos en función de los objetivos y los contenidos. Luego sí que intento hacer una estructura semanal. Normalmente nosotros entrenamos, por ejemplo, en alevines entrenamos 3 días a la semana, en benjamines tenemos 2. Les doy las opciones de que puedan, algunos niños están por horarios o por niveles, están entrenando incluso hasta 5 días con benjamines y alevines. Y tengo que tener un poco cuidado con el tema de la estructura semanal, ¿no? Por ejemplo, nosotros entrenamos los lunes, entrenamos como escuela, masculino y femenino todo a la vez, y suelo trabajar de una manera. Y los miércoles y los jueves, que dividimos un poco los equipos, intentamos trabajar de otra. Entonces, dentro de esa estructura semanal, pues en función de cómo tenga la estructura, iremos trabajando, iremos viendo qué vamos a utilizar cada día para luego llegar al entrenamiento en sí. Todo este ladrillo que os ha caído ahora es simplemente para llegar al entrenamiento, que ahora llegaríamos a la parte del entrenamiento. Estas son cosas que yo me planteo. Tenemos entrenamientos básicos de desarrollo de rendimiento. En nuestra categoría minibásquet vamos a dedicarnos a entrenamientos básicos. Tenemos grupales, individuales, bueno. Luego nos vamos a... utilizo distintas estructuras de entrenamiento. Utilizamos una de las herramientas muy importantes, saber qué estructura de entrenamiento diaria vas a tener, ¿no? Esto viene, os lo digo, que yo no invento nada, que viene todo en los libros y lo único que hago es ir mezclando y ir trabajando sobre ellos. Yo suelo utilizar 2 estructuras de entrenamiento. Bueno, realmente son 4, pero es lo que todo el mundo utiliza: la sesión clásica, calentamiento, parte principal, vuelta a la calma, pero lo suelo utilizar de 2 maneras, una por bloques o otra progresiva, ¿no? Los por bloques no tiene por qué, los contenidos no tienen por qué tener relación una con otra. En el calentamiento por bloques puedes hacer, por ejemplo, un juego y después tener una parte principal en que trabajas un fundamento individual pasado a un fundamento, perdón, a táctica individual, por ejemplo, y después vuelta a la cama puede ser otro juego. No tiene por qué tener relación o intentar relacionarlo. Y utilizo mucho las sesiones progresivas, que desde el calentamiento hasta el final del entrenamiento, a través de un fundamento, vamos evolucionando con distintos, bueno, material o posición. Vamos evolucionando el ejercicio, el fundamento en sí, hasta llegar a una parte final en la que acabaríamos haciendo con juego. Estas 2 son las que más solemos utilizar, más suelo utilizar. Luego tenemos sesiones de circuito, que pueden ser circuitos continuos, que también los puedes utilizar en calentamientos, en el que están trabajando, bueno, todos hemos trabajado en circuito continuo, o casi todos. Doy por hecho que todos hemos visto circuitos de bote, de tiro, de distintos fundamentos, o circuito por estaciones, o por estaciones, o un continuo y a la vez tienes un box en el que estás trabajando algo distinto, ¿no? O un aspecto físico. Esto, por ejemplo, si no recuerdo mal, en verano cuando fui a ver a Más Talento a los entrenamientos, estaban utilizando circuitos por estaciones en el que, bueno, también utilizaban distintos box físicos para trabajar esa opción. Y luego hay una sesión de juego que esta prácticamente no utilizamos. No utilizamos, la existe, pero no la utilizamos. Si yo controlo la planificación, los objetivos, la programación, tenemos estructurada la quincena, la semana y el diario, bueno, vamos ya a los objetivos que tenemos en las sesiones, ¿no? Los contenidos y las tareas que queremos lograr, que ya viene todo lo anterior, para eso tenemos la programación, la planificación. ¿Qué queremos lograr en esa sesión en función de lo que tenemos el resto? ¿Qué contenido lo vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y luego al final una evaluación general de la sesión o individual o lo que escojamos, ¿no? Creo que estas 4 cosas tenemos que tener muy clara a la hora de entrenar.
yo entiendo que la gran mayoría lo tenéis claro, pero bueno, son herramientas más que básicas para entrenar en minibásquet. Porque si nosotros enseñamos y lo hacemos de una manera motivada, de una manera ilusionante, luego además enseñamos a competir, probablemente esto es entrenar. Para mí esto es entrenar, que es enseñar, motivar, ilusionar y competir. A mí esto es entrenar. Y tienes que tener muy claro que en minibásquet no vale solo con ir y proponer ejercicios, no vale solo con eso. Los niños vienen a aprender, vienen a superarse y vienen a trabajar para luego acabar entrenando y eso es lo que más hay que tener muy claro en minibásquet. Creo que saber motivar, saber ilusionar y enseñar a competir son herramientas claves para entrenar. Bien, luego, a la hora de entrenar tendríamos una parte muy importante que es la metodología, ¿no? Si es lo que os decía antes, si en una semana que tengo estructurada sé que un lunes voy a tener casi 30 niños entrenando a la vez con 4 o 5 canastas y demás, tendré que utilizar de una manera, tendré que dirigir de una manera, tendré que utilizar una metodología. Si el miércoles trabajamos de otra manera con grupos más reducidos, tendré que trabajar de otra. Entonces yo creo que todas estas herramientas metodológicas son... No, ahora estoy en la habitación tirado en la cama, por eso estoy desganado del todo. Alguien tiene el micro abierto y alguien está en la habitación. Lo que estaba diciendo que tendremos que utilizar estas herramientas metodológicas para hacer un entrenamiento en el que nosotros lleguemos al objetivo final, que es enseñar, ¿no? Bueno, esto te os dije que viene todo en los libros, los recursos didácticos que utilizas, desde pizarras a silbatos, a qué es lo que utilizas tú para entrenar, es decir, dinámicas de grupo, rutinas, todos estos recursos que vosotros vais a poder utilizar en minibásquet. No, todos tenemos unos. Los míos son, yo por ejemplo, no suelo utilizar silbato, suelo hacerlo por señas o hablando o por espacios de entrenamiento o simplemente funcionando, ¿no? Atendiendo. Vale, luego, como todo el mundo sabe también, el tema de trabajar global, analítico, mixto, de lo global al analítico a lo global. Hay mucha gente que dice que va primero una cosa, luego otra. Bueno, yo creo que eso va mucho en función de los grupos. Yo he tenido grupos en el que pude trabajar mucho desde el global y luego el analítico y este año llevo 2 años trabajando mucho de analítico hacia lo global porque los niños y las niñas que teníamos, pues no teníamos los mínimos necesarios para poder trabajar más globalmente. Entonces creo que va mucho qué recursos vas a utilizar y qué estrategias vas a utilizar también en función de los grupos, claro. Bueno, esto también, ¿no? Esto es súper importante. Pues en unos grupos, como por ejemplo lo que os decía, en el grupo de este año, de los 2 últimos años, en el que trabajamos mucho analítico, pues la instrucción directa era lo más normal. En otros que teníamos más capacidades o según van avanzando, puedes utilizar resolución de problemas o otro tipo de técnica de enseñanza o de estilo de enseñanza. Creo que es muy importante manejarlos para poder variarlos y poder utilizarlos y creo que son herramientas que sí, creo que hay que investigar mucho, sobre todo a nivel de minibásquet, porque muchas veces dice que cada maestrillo tiene su librillo y yo no creo en un solo librillo. Creo que hay que utilizar, el maestrillo debe tener 7 o 8 libros, porque con cada grupo no funciona igual. Entonces, estas herramientas son hiper importantes para utilizarlas. Bien, y luego, una vez que ya sabemos cómo vamos a estructurar la semana, estructuramos el día, qué tipo de entrenamiento tenemos, qué metodología vamos a utilizar, o por lo menos plantear una metodología que vamos a utilizar, cómo nos organizamos el entrenamiento, ¿no? El saber cómo te vas a organizar un entrenamiento, cómo vas a llevar los tiempos, los espacios, las formas, las dinámicas y demás, es si no la más, una de las más importantes a la hora de entrenar. Bueno, podemos utilizar tiempos simultáneos en el que estamos trabajando todos a la vez, alternativos. Yo trabajo mucho con simultáneo y alternativo.
bueno, simultáneo estamos trabajando todos en la misma, todos a la vez, con balón. Tengo la suerte de poder tener, o casi tener, un balón por niño. Y entonces trabajamos mucho a la vez y demás. Luego también va un poco en función del tiempo, ¿no? En septiembre trabajamos de una manera, en noviembre trabajamos de otra, en febrero cambiamos y trabajamos de otra. Y creo que es importante como herramienta saber cómo vas a trabajar en cada entrenamiento, ¿no? Simultáneamente son todos a la vez, alternativos son grupos y subgrupos. A mí me gusta mucho esta forma porque, sobre todo para trabajar temas de unos contra unos y demás, creo que hay mucha más gente trabajando. Y consecutiva, que son en filas, que también lo utilizamos en determinados momentos. Bueno, organización del espacio formal, semi-formal, libre, círculos, semicírculos, todos a la vez, en cualquier otro espacio. Bueno, vas utilizando en función del entrenamiento y la estructura de entrenamiento que vas a utilizar, ¿no? Esto es muy importante, tener una buena dinámica de grupo. Creo que hay que trabajarla mucho desde el principio. Creo que yo, por ejemplo, yo me paso, si no es el primer mes, o casi los 2 primeros meses, trabajo sobre todo eso, el tema de las normas, las rutinas, y eso, aunque creáis que no, avanzo mucho más después si tienen una buena rutina, un buen trabajo de dinámicas y demás, que simplemente el hecho de estar trabajando ya desde el principio un fundamento. Muchas veces le dedico más a la dinámica de grupo, más tiempo al principio de temporada dinámica de grupo, que lo que es a los fundamentos en sí. Y esto todo nos lleva a la organización de entrenamiento, el tiempo, los espacios, las dinámicas de grupo, las tareas que vas a hacer, la oposición que vas a utilizar en cada tarea, qué es lo que vas a premiar en cada tarea, qué es lo que vas a corregir en cada tarea. Creo que es importante matizarlo y eso va todo en función de la programación que tú tengas, claro. Si tú tienes control de la actividad, si tú tienes organización de la actividad, si tienes participación, si todos participan o tienen la sensación de estar jugando o entrenando, y si tienes motivación, si fijáis es algo que suele salir bastante, tenemos aprendizaje. Con aprendizaje, saber que ellos aprendiendo están motivados. Es muy difícil que un niño que aprenda y que consigas que esté motivado para aprender, es muy difícil que deje una actividad. Por eso es tan importante saber todo lo anterior para intentar llegar a enseñar, ¿no? Bueno, recursos didácticos que yo tengo la dirección de grupo. Es decir, yo siempre intento buscar la credibilidad en el grupo. Esto evidentemente lo podéis aplicar o llevar para cualquier nivel, pero en minibásquet los niños no son idiotas. No son tontos, saben de sobra. Y tú se la puedes colar una vez. Se la puedes colar, claro, todo el mundo se la colamos a un niño, ¿cómo no? Pero si la intentas colar un par de veces seguidas, ellos lo notan y pierdes credibilidad. Tienes que ser honesto. Tienes que tener normas muy claras de comportamiento. Tienen que saber ellos y tú qué es lo que consientes y lo que no. Creo que tienes que tener esas normas, esas rutinas muy claras, pero explicarlas y entenderlas, no podemos cambiarlas. Tenemos que tenerlas, podemos aumentarlas o quitarlas, pero no modificarlas muy a menudo. Tener muy claro lo que quieres a ese nivel de rutinas y normas al principio de temporada, que ellos lo sepan, que entiendan por qué lo haces y para qué lo haces, ¿no? Tienes que tener relación con los jugadores. Esto de llegar a entrenar y prácticamente no interesarte por los niños y demás, pues, bueno, puedes hacer perfectamente. Te pueden ver muy distante. Claro, no es lo mismo entrenar en un colegio que entrenar en una federación o entrenar en un club, ¿no? Es decir, tú tienes que tener relación con los jugadores. También tienes que tener una relación cercana. Yo creo que no te tienen que notar como amigo. Tienen que notarte cercano. Porque en el fondo, tú eres el que vas a reforzarles y el que vas a corregirles. Entonces, tienen que tener muy claro que dentro de la pista eres entrenador y fuera de la pista puedes acompañarles y demás. Creo que se pueden entremezclar. También hay que tener muy claro eso. ¿Cómo entreno? ¿De qué manera? Es decir, creo que cada vez que nos enfrentamos a un entrenamiento, todos hemos tenido momentos bajos, todos hemos tenido despistes, pero si tú quieres que tus jugadores entrenen con concentración y atención, tú tienes que tener concentración y atención.
tienes que controlar la actividad en todo momento, tienes que saber dónde te colocas. Yo, por ejemplo, intento colocarme siempre en esquinas de la pista en el que tú ves todo. Si te colocas en la mitad, hay una parte de seguridad deportiva que ya no les estás viendo lo que están trabajando. Yo tengo que colocarme y me estoy moviendo continuamente. Creo que es otra forma de poderos tener motivados. Moverse, corregir, hablar, colocarte en la pista, controlar la actividad bueno, primero porque yo suelo trabajar con todos a la vez y creo que es bueno bueno, para que esté todo el mundo trabajando. ¿Cómo te comunicas? Ya no solamente a nivel vocal, sino también gestual. ¿Cómo corriges? Creo que es muy importante. Todos estos recursos, todas estas herramientas, tenéis que tenerlas claras. No es lo mismo estar sentado en el banquillo corrigiendo o estar debajo de la canasta y mandando, cogiendo a un niño o una niña y diciéndole, corrigiéndole el gesto o diciéndole que está bien, más mal. Bueno, un poco las dinámicas que vosotros queráis buscar en ese sentido, ¿no? Esto es lo que hemos dicho antes, preparación de los entrenamientos son objetivos. Esto es muy importante también, no improvisar, pero saber hacerlo. Creo que a todos nos ha pasado que tú te pongas a entrenar y de repente ves que las dinámicas no son buenas, que tú lo que tenías preparado para ese entrenamiento tienes que modificarlo, tienes que cambiar el método porque algo no va. Entonces, no llevar las cosas improvisadas, pero sí saber hacerlas, ¿no? Es decir, no es lo mismo entrenar. Todos los que lleváis minibásquet sabéis que no es lo mismo entrenar a principio de temporada cuando vienen de vacaciones o después de un mes y medio en el que ya tienen las dinámicas cogidas o simplemente antes de Reyes, ¿no? Digo, perdón, antes de Navidad. Antes de Navidad están alteradísimos y no puedes entrenar de la misma manera que entrenabas en octubre. Tienes que cambiarlo y de repente igual llevas un entrenamiento preparado para los 12 que te iban a ir o los, con suerte, o los 20 que tenías y resulta que te han faltado 10, pues porque tenían un cumpleaños y nadie te avisó. Entonces tienes que saber hacerlo, ¿no? Yo suelo utilizar la misma tarea con diferentes niveles de dificultad. Creo que es una herramienta muy importante. Creo que en la misma tarea que tú vas a plantearte en función de lo que tú tengas claro, habrá distintos niveles. Habrá niños que sepan votar y habrá niños que no saben votar. O que la metan con la izquierda y hay niños que no la meten ni con dos manos, ni que se levantes en brazos al crío. Entonces tienes que modificar un poco los objetivos al mismo niño, ¿no? Dentro de la misma tarea tienes que intentar tener muy claro cuáles son los objetivos individuales de los críos. Las correcciones, refuerzos, que sean colectivas, si fallan temas grupales en lo que tú quieras corregir o no, ¿no? Tener muy claro lo que quieres reforzar y lo que quieres corregir. A eso me refiero con los individuales y colectivas. Bueno, ser sincero da credibilidad y sobre todo te hace respetar. Si tú eres sincero y no estás mintiendo continuamente, si no quieres que te mientan y quieres que sean sinceros, si quieres tener cercanía a los niños, tienes que ser sincero contigo mismo y con ellos. Y bueno, hay algo muy importante, ¿no? Que es estar cercano a ellos, saber un poco lo que pueden sentir, lo que no, la inteligencia emocional, el saber un poco que pueden sentir, el hacerles hablar un poco también de sus sentimientos y no quitarles hierro al asunto en función de lo que ellos sienten, ¿no? Bueno, son dinámicas, simplemente son recursos que yo utilizo para dinámicas. Bien, es muy importante nuestra voz, nuestra comunicación, cómo nos comunicamos a ellos, tanto verbal como no verbal. Yo, por ejemplo, suelo intentar, mis entrenamientos empiezan siempre con 5 minutos, 10 de libre, porque ellos salen de clase, entonces ellos algunos entre van a merendar, meriendan, unos llegan antes, otros llegan después, entonces ellos saben que van cogiendo balones y van tirando, el que esté en el banquillo o en el vestuario rascándose la barriga es ese que lleva el toque, es decir, no, ellos saben que tienen que llegar y según va llegando tienen que empezar a hacer cosas. Y luego, por ejemplo, una vez que empieza el entrenamiento, yo suelo juntarlos, una herramienta que me va bastante bien, es dentro de la dinámica del grupo, dentro del recurso que tengo, solo juntarlos en el medio de campo y lo siento. Esto me lo enseñó en su momento mi amiga Cristina Seijo y aprendí muchísimo sobre dinámicas de entrenamiento con ella. Y, por ejemplo, eso me viene muy bien. Les explico un poco la idea del entrenamiento, igual hago un feedback del entrenamiento anterior, si tengo que hacerlo o no, de la competición anterior, y eso
Viene muy bien. Luego a nivel individual, si tengo que hablar algo con alguno, suelo hacerlo en esos 10 minutos antes de empezar, ¿no? Todos tenemos días malos, pero una vez que entrenas, te debes a tus jugadores. Entonces tienes que intentar estar motivado para poder transmitir lo que quieres enseñar. Esto yo no soy capaz de hacerlo muy a menudo, ser conciso y directo. Es decir, a mí me cuesta, porque me enrollo más que las persianas, me cuesta ser conciso y directo. Estoy trabajando en ello. Llevo 20 años trabajando en ello. Espero que me quede poco. Pero creo que los mensajes tienen que ser así, sobre todo en partidos. Intentar dar enfoques positivos. Si tú estás todo el día diciéndole lo que hacen mal, llegará un momento en que estés un poco hasta las orejas, ¿no? De lo que te digan. La ley de sándwich o la regla de sándwich. Bueno, malo o parte buena, parte en la que tienes que corregir y otra parte buena, ¿no? Intentar darles mensajes ricos. Y cuando digo ricos, sean con contenido. ¿Cuántos no hemos utilizado lo de espabila? A ver, hombre, espabila. ¿Sí, espabila qué es? O defiende, vale, defiende. Ataca. Bien, pero ¿qué tengo que hacer? Un niño de minibásquet, ¿qué tiene que hacer? Hablamos hace tiempo, es un entrenador que decía que sus niñas de minibásquet no tenían buenas lecturas, ¿no? No, es que no tienen buenas lecturas ya, pero el mensaje que tú le das a ellas tiene que ser rico, tienes que enseñarles, tienes que decirles algo, ¿no? Y bueno, la herramienta, el tono vocal, qué tono utilizas, qué no, cuando haces los silencios, las inflexiones, los ritmos, si hablas muy rápido, muy lento. Eso llama mucho la atención a los críos y es muy, muy, muy buena herramienta, ¿eh? El saber utilizar y modular la voz. Me disculpáis, voy a beber agua. Pido disculpas, que si no luego Moza me riñe. No pedir disculpas cuando bebo, lo siento, ¿eh? Esta es otra herramienta muy buena, que es el tema del agua. Tener hidratada la garganta precisamente para las características vocales. Bueno, entrenadores que están, comunicación no verbal, ¿no? Entrenadores que están en el campo directamente con las manos en los bolsillos. Pues son actitudes o formas que los niños y las niñas también aprecian, ¿no? No, si gesticulas, si no gesticulas, si hay un momento dado que gesticulas mucho, si no, si actitudes pasivas. En la foto que me mandó Javier para la charla, que luego me di cuenta que en la foto, por ejemplo, se ve la actitud que yo tengo es de bronca, directamente. Y hay niños que están echados hacia atrás. Bueno, pues son actitudes que si tú son gestos, son formas no verbales que tanto tú como los críos puedes detectar para poder. Es una herramienta muy buena para poder ver y respirar un poco cómo va el niño, cómo va el grupo, cómo no va, cómo te ves tú, cómo no. Y como le digo muchas veces a mis compañeros en el cole y en el club, le digo que muchas veces utilizamos el puro teatro, ¿no? Que hay que ser un poco teatrero a nivel de gesticular o poder utilizar la voz para poder llegar, hacer que el mensaje llegue. Aquí es una parte muy importante, lo que hablábamos de las correcciones y cómo las haces, ¿no? El tema de dar diciendo las cosas siempre que haces bien o mal. Creo que tenemos que tener claro que dentro de la tarea el error es la parte del aprendizaje. Es más, tenemos que, si tú quieres jugadores que sean atrevidos, tienes que dejarles que se equivoquen. Y tienes que fomentar que prueben a hacer cosas y que se equivoquen. Pero tienes que saber en qué se pueden equivocar para poder decirles y qué no decirles, ¿no? Yo, por ejemplo, hago mucho hincapié en los aspectos actitudinales. Cómo entrenas o cómo dejas de entrenar. Creo que es la herramienta fundamental. No vale solo con ir, sino que tienes que ir y estar. Y eso parte ya del propio entrenador, ¿no? Luego saber qué es lo que tienes que corregir y qué es lo que no tienes que corregir, qué es en lo que se pueden equivocar y qué no. ¿Cómo hacen los gestos? ¿Qué corriges, por ejemplo, de los gestos? ¿No? A mí me gusta mucho corregir la técnica individual o la táctica individual. Me gusta que se equivoquen a la hora de hacer gestos técnicos para practicar y para fomentar, ¿no? Bueno, ¿y cómo haces las correcciones individuales, los feedbacks, los grupales que haces? Es muy importante no estar diciendo exactamente, o sea, no dar respuestas continuamente, no dar las soluciones a un problema, sino hacerles preguntas, ¿no? Estar haciéndoles continuamente preguntas para que ellos tengan que recapacitar sobre lo que ha pasado y tú ir
llevándoles en el camino para que lleguen a lo que tú quieras, ¿no? Es decir, qué ha pasado, por qué fallaste, para dónde se te ha ido la mano, por qué acertaste, cómo fue el pase. Bueno, ese tipo de historias que haces que el entrenamiento sea consciente, buscando un poco lo que decía Valentín, de que ellos mismos se den cuenta de lo que están haciendo. Y qué refuerzos utilizas. Si utilizas castigos directamente, que te puede funcionar a un momento. Si utilizas refuerzos negativos, positivos. Bueno, es un poco las herramientas que vosotros tengáis que utilizar a la hora de las correcciones, ¿no? Yo, por ejemplo, si son aspectos actitudinales grupales, ahí ya monto en cólera directamente. O aspectos actitudinales individuales. Eso, si no hay actitud, no hay esfuerzo, no hay concentración y no hay aprendizaje, con lo cual no hay entrenamiento. Y la competición. La competición es muy importante a la hora de enfocar los entrenamientos en sí. Es decir, niños que compiten, yo no digo ganar o perder, digo competir, son niños y niñas que están motivados a la hora de venir a entrenar al día siguiente, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos en la competición? Tenemos que tener muy claro la dirección del partido, cómo enfocamos los partidos, ¿no? El prepartido, cuáles son las ideas que tú tienes hacia los objetivos y los objetivos que tienes hacia cierto partido. El partido en sí, el tema de programarte un poco la idea del partido, pues eso, saber tener más o menos las ideas claras, pero saber improvisar. A última hora se te ha puesto enfermo un crío y tienes que cambiar un poco el prepartido y el partido en sí. Y luego el postpartido, el hacer un feedback o una evaluación de cómo ha sido. Dentro de los partidos tenemos distintas herramientas, ¿no? Que son las propias del reglamento, los tiempos muertos, los quintetos que hagamos, los cambios en el último cuarto, si te rompen, o sea, si te cierran el marcador, si no. Bueno, son herramientas que tú tienes, que puedes utilizar o no utilizar. Son herramientas que hay que saber que las tienes y ¿por qué no? Yo, por ejemplo, cada vez utilizo menos tiempos muertos. Intento aprovechar los parones en tiro libre o en cambios de cuarto para poder dar indicaciones, ¿no? E incluso en mitad del juego, muchas veces cuando vamos a atacar, yo prefiero atacar con 4. Parece una locura, igual lo que estoy diciendo, pero prefiero atacar en 4 y corregir individualmente a 1, simplemente bueno, para que sepa lo que quiero de él exactamente, ¿no? Rutinas que adquieres en los entrenamientos, cómo tú calientas, cómo lo calientas, esas son herramientas y si tienes estructurado como lo quieres, son herramientas muy efectivas, sobre todo para poder utilizar el tiempo útil del entrenamiento y del partido. Bueno, tenemos que tener muy claro los objetivos que tenemos, ¿no? Tenemos que focalizar los objetivos grupales y los individuales. No es lo mismo Manolito, que mete 40 puntos por partido, pero que no coge un rebote ni para atrás, que Zitanito, que defiende fantástico, pero que cada vez que tiene el balón parece que le quema y lo pasa, ¿no? Pues esos son los objetivos individuales que tienen que tener cada uno. Pues fulanito Manolito tiene que coger 2 rebotes y Zitanito tiene que intentar tirar 2 veces a canasta. Muy bien, pues esos son objetivos que tenemos que tener claro y son herramientas individuales que hacen que los críos y las crías tengan mucha intención de querer jugar, ¿no? Y que se noten como que quieren competir. Y esto es muy importante, lo que pongo aquí, yo soy de los que dicen que los resultados hay que decirlos, tienen que saber cuándo ganamos y cuándo perdemos, tenemos que gestionar muchas cosas, la frustración, la euforia, tenemos que intentar utilizar esos resultados para poder hacerlo, ¿no? Bueno, lo que hablábamos antes, de tener dentro de las dinámicas de grupo, el ser honesto, el tener unas ideas propias, no copiadas y ser lo más original que puedas, ¿no? Perdón. Después de las competiciones, de los entrenamientos, vienen las evaluaciones. Igual que al final de temporada, este año tuvimos que hacer la evaluación un poquito antes, lástima. Pero bueno, tienen evaluaciones grupales, que normalmente una herramienta para poder hacerlo. Bueno, dentro de las competiciones, perdón, volviendo atrás, tenéis dentro de los recursos que tú tienes dentro de la competición, si tienes la suerte de tener entrenadores ayudantes que te puedan ayudar a esos objetivos,
o tablillas o demás, creo que son herramientas que se pueden utilizar. Hace poco, bueno, siempre se habló del tema de las tablillas para jugar, ¿no? De si utilizas pizarra o no utilizas, bueno, pues una herramienta más, si quieres utilizarlo, si tu grupo es consciente de los espacios y es consciente de lo que tú quieres con la pizarra o demás, todos esos recursos y herramientas, es bueno saber que las tienes y luego tú sabes si las utilizas o no. Es igual que abrir una caja de herramientas y sabes que pues, el destornillador te vale para atornillar y no vas a utilizar una llave inglesa para atornillar. Entonces tú tienes que saber cuántas herramientas tienes y vas utilizando. Y lo que hablábamos de la evaluación, ¿no? Tienen que ser grupales, individuales, internas. Creo que hay una herramienta muy importante también que es la evaluación propia, ¿no? El no fustigarse, el saber en qué te equivocas y en qué es acertado. Lo que hablábamos antes de que decía Antonio, ¿no? De los diferenciadores. Bueno, pues saberlo. Creo que al final tienes que gestionar, tienes que evaluar también, por ejemplo, los resultados después de una competición, las emociones, cómo está el ambiente, cómo no, el entorno. Saber si los entrenadores o el público piensa que eres muy malo, que probablemente sea muy malo, pero dentro de tus objetivos es la leche porque lo estás consiguiendo y tienes que ser consciente de todo eso, ¿no? Bueno, tienes que hacer evaluaciones, para eso tienes herramientas también, tienes tablas, tienes cuadros individuales, bueno, eso lo podéis, en función de vuestros objetivos, podéis utilizar las evaluaciones, los recursos que vosotros queráis utilizar, ¿no? Dentro de la evaluación tienes que saber si va funcionando o no va funcionando, si quieres programar, reprogramar o qué quieres hacer. Bueno, yo tengo varios principios metodológicos y creo que minibásquet es importante. Antes puse la pizarra en grande porque esto no es baloncesto grande. Esto es minibásquet. Entonces creo que hay que moldarnos a minibásquet, ¿no? Tenemos que enganchar, tenemos que ilusionar, tenemos que saber, tenemos que enseñarles qué hacemos y para qué lo hacemos. Queremos entrenar de una manera integral, que sea físico, técnico, táctico, educativo. Es muy difícil, para eso es muy importante tener claro lo que quieres. Me gusta tener sistema de juegos sencillos, me gusta basarme desde el 1 contra 1, desde el 1 contra 1 más pasador. Creo que el minibásquet, si ya en baloncesto infantil, cadete, los espacios y demás es muy importante, en minibásquet también. Y creo que son el trabajo del sistema de juegos sencillos, 1 contra 1, 1 contra 1 pasador, 2 contra 2 o superioridades, creo que es vital, ¿no? Creo que, nosotros utilizamos el ganar o perder para poder entrenar. No nos basamos solo en la victoria y creemos que tiene que ser una consecuencia, no un solo objetivo. Intentamos modelar, tenéis aquí un poco de los principios metodológicos con los que yo me suelo mover. Esto para nosotros es muy importante, formar personas utilizando el baloncesto como medio. Creo que siempre digo que tenemos objetivos físicos, técnicos y tácticos y tendremos que tener primero el objetivo educativo, luego físico, técnico y táctico, ¿no? Creo que podría ser una buena manera de hacerlo. Bueno, y llegando ya al final y haciendo un poco de resumen, que creo que ya va bien, lo que hablábamos del escenario en el que te mueves, para enfocar y saber las herramientas que utilizas en un entrenamiento, tienes que saber un poco el escenario en el que te mueves, toda la planificación y la programación que tienes, qué estructuras vas a hacer, qué herramientas estructurales tienes de entrenamiento, qué cantidad de objetivos, contenidos y tareas y cómo vas a hacerlas las vas a tener, qué métodos puedes utilizar, cómo organizas los entrenamientos, qué dinámicas de grupo llevas, competiciones, qué competición juegas, cómo vas a utilizar herramientas competitivas y qué herramientas de evaluación tienes. Si estabais esperando un poco un listado de herramientas, abrir una caja de herramientas y deciros lo que hay, si es un martillo, un destornillador o abrir una caja de la cocina y deciros que utilizáis tenedores, cuchillos para hacer esta otra cosa,
creo que no se podía ayudar, pero si os ayuda un poco en todo esto, lo único que queda es cocinar. Tenéis que utilizar todo eso para acabar cocinando. Cocinando, utilizando todo lo que tú tengas a mano, todas las herramientas que tú tengas, todos los condimentos que tú tengas para utilizar la pista y poder acabar haciendo un plato medianamente decente o por lo menos que sean platos abundantes, abundantes de niños y niñas que quieran acabar jugando y que lleguen a su máximo nivel que sean capaces de dar. Y nada más, si queréis hablamos sobre posibles ejemplos de entrenamiento o formas o... Venga, hombre, no hagáis que Cote lo sea. Ahí va, el primero. Vamos allá, Cote. Espera que abro micro. Ya está abierto. Sí. Bueno, David, bueno, primero gracias por darnos toda esta información, que además coincido en muchísimas de las partes que expusiste. Pero tengo algunas preguntas. Vale, te voy a lanzar un par de ellas. Hablabas de multideporte y dentro de las primeras etapas. Y la pregunta es cómo lo integráis o cómo lo integras dentro de las sesiones de entrenamiento. Si dedicas varios días o haces distintos deportes por trimestres, un poco que me explicaras con qué frecuencia o qué carga de otros deportes hacéis. La segunda, entiendo que supongo que tendrás más ayudantes o entrenadores que te echen una mano, no sé si son 1, 2, 3, 4, un poco que nos digas también, porque está claro que tú lo tienes muy claro, pero transmitir eso a otros entrenadores y que funcionáis todos como un equipo es quizás la problemática de la mayoría de los clubes, ¿no? Entonces, en un colegio igual es más fácil y también me gustaría saber un poco cómo lo hacéis. Y bueno, después estoy muy de acuerdo con lo que decías de invertir un mes o dos a entrenar, porque de hecho yo le dedico bastante más tiempo y que creo que además es una asignatura pendiente para los entrenadores, ¿no? Pues bueno. A ver, Javi, mis a ver si soy capaz. A ver, mira, yo por ejemplo empezamos con Baby Basket o Predeporte, empezamos en primero de primaria. Ellos tienen 6 años, ellos y ellas tienen 6 años. Con 6 años, yo tengo la suerte, y creo que es una parte importante también, y tengo la suerte de trabajar en el colegio, tengo mucha relación con los tutores. Entonces, a mí me hablan mucho, o hablo mucho, tengo mucha información de cómo son los críos, ¿no? Además, dentro del colegio, otras funciones, doy ajedrez, y también doy ajedrez con ellos en clase, hago una sesión con ellos en clase, entonces también me ayuda un poco a ver cómo son, ¿no? Suelo utilizar trimestres, ¿no? De hecho, hay muchos niños, este año, por ejemplo, tenía un grupo muy bueno de segundo de primaria, son primero y segundo de primaria, ¿no? 6, 7 años. Este año el grupo de segundo de primaria que entrenan juntos, nosotros utilizamos la escuela con primero y segundo de primaria. Los de segundo de primaria es un grupo que físicamente, coordinativamente está muy bien, son niños multideportivos que han hecho, llevan varios años haciendo distintos deportes y son muy coordinativos, entonces ellos compiten, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, en diciembre se quejaban de que hacíamos muy poco baloncesto. Yo, por ejemplo, lo que suelo enfocar, sobre todo en predeporte, es por trimestre, ¿no? En Baby Basket suelo hacerlo por trimestre. En el primer trimestre, hasta principios de diciembre, suelo hacer mucho trabajo sin móvil, sin balón. Solamente les doy balón en momentos de entrenamiento. Dentro de la estructura siempre dejo un rato en esa edad, no, tengo 50 minutos más o menos de entrenamiento entre comillas, pero siempre tengo parones porque no pueden estar, mentalmente no están capacitados para estar 50 minutos a nivel mental, estar metidos todo el rato, entonces hago parones y son momentos en los que igual sí que voy dejando distintos móviles, pelota de tenis, pelota de baloncesto, pelota de esponja,
pero hago mucho ejercicios y tareas de dinámicas de grupo al principio, sobre todo en el primer trimestre. Hago mucho de persecución, hago mucho de persecución, por ejemplo, individual, y voy avanzando al grupal, de trabajo de entrenamiento, o sea, de persecución individual, luego pasan a equipos, por ejemplo, ¿no? De colaboración, de que tengan que colaborar. Y poco a poco voy introduciéndoles balón, que puede ser de baloncesto, de esponja o de petanca, mismamente, pelotas distintas, incluso fútbol de pilates. Son cosas que van haciendo. A partir de enero, finales de diciembre, enero, suelo empezar a meterles más tareas con móviles. Después de haber creado rutinas de entrenamiento, dinámicas de entrenamiento, dinámicas de grupo, suelo empezar a meterles tareas con móviles, pero no baloncesto en sí mismamente. Simplemente el hecho de agarrar, de pasar, de coger, de ir utilizando las manos, la vista, lo que decía también el otro día Valentín, ¿no? Hablaba del tema de óculo manual, óculo pedal, bueno, un poco voy trabajando sobre eso, los giros. Y hacia el último trimestre, mitad del segundo, ya es cuando empiezo a utilizar ya balones de baby basket, de tamaño 3, pelotas de esponja, balones incluso de fútbol, de pelotas de plástico, para empezar a tirar. A ellos no les suelen llegar a canasta. Tienes a los típicos brutos que sí que llegan, por una cuestión física, pero la mayoría de ellos no llegan. Entonces lo que hago es amoldo el móvil al niño, ¿no? Pues, si un niño no le llega con un balón de baloncesto, pues utiliza una pelota de plástico. Y utilizo distintas canastas también. Utilizo canastas de las de Decathlon, de las que se van moviendo, bajando, que eso también motiva. Entonces, voy haciéndolo para que al final de año coincida más o menos con el final de curso, que empecemos ya a jugar, ¿no? Pero eso lo suelo hacer en primero y tal vez al principio de segundo. Depende también de los grupos. Esto, por ejemplo, que te estoy diciendo, lo hice hace 2 años. Con este grupo que este año va en segundo y ellos hace 2 años iban en primero. Este año la diferencia que tenía entre el primero y el segundo era muy, muy grande. Y lo que hacía en los propios entrenamientos, cuando trabajo en subgrupos, en parejas y demás, pues lo hago por niveles. Entonces vas utilizando un poco eso, pero lo utilizo, no es de 1 mes o 2 meses, es prácticamente el primer año de Baby Basket, ya me dedico simplemente a eso. Y en el segundo año, normalmente los de segundo año, pues ya les dejo más, hago tareas diferenciadas dentro del mismo entrenamiento. Con los de Baby Basket entreno a mediodía, entreno de 2:10 a 3:10, entreno yo solo. Entonces, bueno, puedo ir cambiando por grupos y por subgrupos, ¿no? Utilizo esa parte. Incluso les voy cambiando tareas. Una vez que ya tienen cogidas esas dinámicas, voy utilizando distintos tipos de entrenamiento. Pues voy a utilizar por circuitos o por estaciones, por ejemplo. O directamente, lo que te decía, en grupos de canastas. No sé si te he contestado lo de Baby Basket. Más o menos. Normalmente me suele durar como 2 años. Este año metí a los de segundo y de primaria a jugar, pero normalmente nunca los metí a jugar en Benjamín. Siempre hacía concentraciones de Baby Basket, siempre participo en concentraciones de Baby Basket, pero solo con los de segundo de primaria. Y los más avanzados de primario. Cuando digo más avanzados me refiero a físicos y mentalmente. Los que son más capacitados para poder jugar a algo. Este año me coincidió que los metí porque estaban mucho más arriba. Pero normalmente el Baby Basket solamente utilizo los de segundo de primaria. Referente al tema de los entrenadores, nosotros este año tuve la suerte de poder tener a varios que me ayudaban. Este año teníamos 4 equipos alevines, 2 femeninos y 2 masculinos. Teníamos 3 equipos benjamines y Baby Basket que participaba cuando participaba, ¿no? Entonces este año tuvimos que incrementar el tema de entrenadores. Tenemos a Amir está trabajando conmigo desde hace varios años y lo que suelo hacer mucho es acompañarles en los partidos a principio de temporada. Ellos me acompañan a mí, básicamente para que vean un poco las dinámicas
ellos están en los entrenamientos todos juntos para que vean las dinámicas, pero no tenemos los equipos repartidos. Nosotros, a día de hoy, el año que viene es probable que lo podamos cambiar, si lo cambiamos, o si seguimos este grupo de entrenadores, porque yo lo que quiero sobre todo es que cojan la dinámica de lo que nosotros queremos como escuela. Entonces, aparte de las reuniones o de las charlas que pueda tener con ellos están entrenando, la mayoría están entrenando 2 o 3 días conmigo. Entonces saben las dinámicas y hago un poco pues como con el resto de grupos, como con los equipos. Les acompaño ellos me acompañan a los entrenamientos hasta diciembre, ven las dinámicas que quiero hacer y a partir de diciembre, enero es cuando voy cediendo parcelas y yo estoy con ellos. Ellos están en los partidos conmigo hasta diciembre, enero y a partir de enero, febrero es cuando ellos empiezan a dirigir partidos conmigo al lado. Pero son ellos los que dirigen. Y luego cuando yo voy viendo que van cogiendo las dinámicas, que van haciéndolas, hacemos evaluaciones al final de los partidos, a finales de semana, vamos viendo, reprogramamos entre los dos, entre los tres, y después vamos, no sé, voy dándoles más cancha, pero primero sobre todo es que vean las dinámicas que van, ¿no? Que van haciendo. Tengo más o menos claro lo que quiero, se lo digo a ellos y bueno, íbamos yendo. El año que viene la idea igual es cambiar un poco y meterlos más, como ya está Vania, está Amir, estoy yo, empezó Diego con nosotros, que también empezó a entrenar con nosotros, David empezó a entrenar con nosotros. Ellos dos son los más novatos, por decirte algo, pero en un principio somos 3 entrenadores que llevamos ya 4 años juntos, por lo menos. No sé si te aclaré algo. Sí, sí. Muy buena. Hola. David. Hola, David. Mira, yo es que he apuntado todas las partes. Utiliza la herramienta, la utilizan el entrenamiento, ¿no? Escenario, planificación, estructura, tal. Vale. Una pregunta. Cuando tú llegas a evaluación, ¿qué evalúas? ¿Una planificación corta, la planificación de un año o la planificación de un ciclo? Les digo evaluación, ¿eh? La evaluación. Pues creo que hay distintas evaluaciones, ¿no? Tienes la evaluación diaria, cómo ha ido el entrenamiento, por qué te ha fallado, por qué no te ha fallado, en qué has fallado tú, cómo estaban ellos, cómo no, es decir, un poco en función de los objetivos. Todas las evaluaciones Todas las evaluaciones van en función de los objetivos que tú te has programado, ¿no? Perdón, de nuevo. Tú para evaluar una cosa tienes que tener un punto de partida, ¿no? Entonces tú si tienes una idea de lo que tú quieres a lo largo de un año, una planificación, a lo largo de un año, tú cuando acabe esa temporada, tú podrás evaluar si los objetivos que te planteaste al principio o si la idea que tú tenías al principio estaba equivocada o no. Eso sería una evaluación anual. Tú, por ejemplo, las evaluaciones que yo manejo normalmente son evaluaciones de un mes, básicamente, en función de lo que yo quiero anualmente. Tienes las evaluaciones semanales, pues porque esta semana ha pasado algo, no hemos entrenado bien o esta semana hemos entrenado muy bien. Luego tienes las evaluaciones en función de los objetivos que te hayas planteado para determinados partidos. Toda la evaluación que tú quieras hacer, o del ciclo, como dices tú, es en función de los objetivos, en función del trabajo. La evaluación es por decirte algo, es un resumen de lo que tú has hecho antes, de lo que tú has programado antes. Si yo quiero evaluar un partido, tendré que tener una idea de lo que quiero para ese partido, tendré que ver cómo va ese partido y luego podré evaluar cómo ha sido el partido, qué objetivos grupales, individuales he tenido, qué objetivos como entrenador he tenido. Si tú quieres evaluar un entrenamiento, tendrás que tener unos objetivos, unos contenidos que tú quieres trabajar y saber si los has hecho o no, o individualmente. Si tú tienes unos objetivos para un niño o una niña y tú quieres evaluarlo, pues tendrás tablas, tendrás un Excel, si tú quieres, o la herramienta que tú quieras utilizar para llegar, o un vídeo, mismamente. Yo últimamente utilizo mucho el teléfono para que vean ellos, ¿no? Yo hace un par de años que tenía un grupo que era insufrible. O sea, así, todos hemos tenido grupos así. Entonces tienes que tener muchas herramientas para saber qué herramienta vas utilizando en cierto momento para saber qué quieres hacer. Bueno, pues yo utilicé el vídeo
un día sin que ellos se diesen cuenta para que se viesen a entrenar. Acabó el entrenamiento y les enseñé el teléfono. Dije, así es como entrenáis. Esa evaluación que hicimos grupal, a mí, por ejemplo, me valió para que el siguiente día, les duró un día, pero el siguiente día entrenamos bien. Entrenamos bien. Bueno, pues es un poco en función de lo que tú quieras, ¿no? El grupo que tú tienes, qué objetivos tienes en ese grupo, qué contenido vas a hacer en una sesión, por ejemplo, y cómo lo evalúas. ¿Y qué es lo que quieres evaluar? Es igual que hablamos de las correcciones, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres corregir? Tú vas a corregir todo el rato a un niño, por ejemplo. A un niño le corrige la técnica, la táctica, la defensa, la actitud. Si le corrige, ¿qué hace el niño? Revienta. Si le estás continuamente corrigiendo, revienta. Tú tienes que tener claro lo que quieres con ese niño. Si tú quieres que un niño mire a canasta, por ejemplo, porque nunca mira y le estás pidiendo eso y el día que lo hace no se lo felicitas, no has llegado a tu objetivo. Tú cuando evalúas es que este chaval ha llegado, pero yo personalmente en mi evaluación interna no he conseguido motivarle a él. No sé si me explico, Nacho. Nacho, Sí, ¿no? sí. Sí. También, pues, es la evaluación. Tienes que evaluar en función de lo que tú te hayas planteado para determinado momento, claro. Cuando tú coges un grupo, ¿no? No sé si está un año, 2 años, no sé qué tiempo está en un grupo, ¿no? Cuando tú realizas la evaluación global, ¿se la das al siguiente entrenador? Mira, tengo la buena suerte o la mala suerte de que ellos acaban, los niños y las niñas suelen acabar de mí hasta las orejas cuando llegan a infantil. Cuando llegan a sexto de primaria están de mí ya y de mi voz hasta las orejas. ¿Qué pasa? Que yo los cojo en primero de primaria y les voy acompañando de una manera u otra hasta sexto de primaria. En los entrenamientos, yo estoy en todos los entrenamientos. Es decir, puntualmente puede estar otro entrenador dirigiendo los entrenamientos, pero yo estoy allí. Yo estoy entrenando, estoy corrigiendo, estamos haciendo sesiones de, pues eso, alevines, benjamines, babies, bueno, siempre se acaban. ¿Cuál es lo bueno? En los 3 últimos años, los entrenadores infantiles son también entrenadores de la escuela de minibásquet. Entonces ellos saben cuál es el proceso. Normalmente lo que suelo intentar hacer es que el entrenador de infantil, de preinfantil, de primer año, sea entrenador del alevín también. Entonces ya vamos haciendo ese paso de alevín a infantil, entonces ellos ya saben también cómo van las dinámicas. Para encadenar. Por ejemplo, me acompaña Mir. En este caso, por ejemplo, a Mir, ese que lleva el infantil masculino y el infantil femenino de primer año. Y me ayuda en los alevines y en las alevines. Entonces ella conoce, ya lleva acompañando a esos niños y a las niñas 2 años. No sé si te vale. Sí. Si no, claro, lo que hace que ya, en vez de darle un trabajo hecho a papel, él ya de primera mano sabe lo que entrena cada niño todo el año entero. Ya claro. Los conoce antes de cogerlo, ¿vale? Claro, lo que yo no suelo dar son trabajos globales de equipos. Yo no suelo decir lo que cuando llegan a los entrenadores del año siguiente, yo normalmente suelo juntarme con ellos y tal, y yo no les hablo lo que ellos saben hacer. O sea, como equipo no les digo lo que ellos saben hacer. Lo que suelo hablarles y lo que suelo decirles es individualmente lo que hacen cada uno y cómo son cada uno. Y lo que creo en lo que cuáles son los puntos fuertes de cada uno y cuáles son los puntos débiles de cada uno. Y por norma general, empiezo por temas mentales. Fulanito le gusta entrenar, menganito le da muy bien a la técnica, las mete bastante bien, pero es muy poco constante. Citanito le mete mucha caña a su padre y se viene muy abajo. Menganito, mira, no destaca nada, pero es una jugadora súper entrenable que va a estar a tope. Y me preguntan, y normalmente lo que me suelen hacer, esto me pasó hace un par de años, me dijeron, ¿tú qué harías con este equipo cadete? Dije, yo no te digo lo que yo haría. Yo te digo quiénes son cada una de ellas, tú me dices lo que quieres hacer. Y yo te diré si están capacitadas para llegar a hacerlo o no. Y tú verás. Yo me acuerdo hace un par de años que un entrenador que se enfrentaba por primera vez a la categoría cadete, tenía un cadete, si no recuerdo mal, C,
Y yo le pregunté, ¿tú qué quieres? Antes de que conociese a las crías, le dije, tú dime qué es lo que quieres hacer en cadete. Y me escribió, vamos, a nivel táctico, a nivel bueno, una serie de cosas larguísimas. Y dije, vale, perfecto. Ahora pasó una semana de entrenamiento, 2 semanas de entrenamiento, y le cogí el folleto y le dije, ¿y ahora tú crees que vas a conseguir todo eso con el nivel y las jugadoras que tú tienes? Claro, él tuvo que cambiar toda la parte global del equipo. Por eso te digo que creo que es más importante, y me voy un poco por las ramas, perdona, ¿eh? Es No, no, más no. importante la parte, yo creo que es más importante que tú, sobre todo de mini a canasta grande, creo que es más importante que se den las pautas a nivel individual que no a nivel colectivo. ¿Qué pasa? Que no estoy en nuestro club a nivel, cuando llegan a infantiles, seguimos teniendo los mismos entrenadores minis infantiles, pero ya a partir del segundo año de infantil ya cambia. Ya empiezan a cambiar y es ahí cuando solemos tener más reuniones de qué es lo que pueden llegar o no. Buenas, David. Gracias por escucharte, que siempre es un placer. Va a ser placer, Adrián. Esta foto que me pones aquí, no me quieres enseñar tu cara, ¿eh? Mejor la foto, casi. Cuéntame, Adrián. Mira, una cosa que te quería preguntar respecto al tema de metodologías. Es una pregunta con un par de puntos, ¿vale? Primero, ¿cuál es tu opinión sobre la metodología del descubrimiento guiado, un poco, o metodología por descubrimiento guiado? Por otro lado, si es independiente de la categoría o es más relevante quizás en minibásquet. Por último, si a lo mejor no crees que seguimos abusando del mando directo y la empleamos poco por diversos motivos. Pues yo creo que tienes que utilizarlas todas. Creo que sí que abusamos de mando directo. Yo, por ejemplo, abuso mucho de ejemplos. Yo me pongo muy inquieto y me pongo a hacer los ejemplos de cómo lo tienen que hacer, cómo dejar de hacer, y creo que utilizamos poco. Creo que yo, por ejemplo, utilizo el mando directo, el trabajo analítico o instrucción directa y tal, lo suelo utilizar mucho para trabajar la técnica, ¿no? Pero cuando trabajamos táctica individual o trabajamos, sí, táctica global parcial, diría, un 2 contra 2 o 3 contra 3 o demás, si queremos, por ejemplo, trabajar temas de espacios, yo trabajo mucho con normas. Trabajo mucho con normas, con temas de, por ejemplo, si quiero trabajar espacios exteriores, pues no podemos anotar dentro de la zona. Entonces ellos mismos se van viendo, o normas de no puedes estar a más de 2 pasos cerca del tuyo. O uno en un lado de la casa, o sea, en el lado fuerte, y otro en el lado débil. No puede haber 2 niños dentro del lado fuerte. Claro, tiene que tener ciertos conceptos, ¿no? Creo que esta forma de trabajar a ellos les hace pensar y les hace ver un poco lo que pasa, ¿no? Claro, tienes que tener también cierto nivel, es decir, cierto nivel espacial, tienes que tener cierto nivel técnico. Yo, por ejemplo, con las niñas cadetes de este año lo utilizaba bastante, trabajaba mucho con normas y entrenaba mucho con normas y trabajo de este tipo. Y la verdad es que, por ejemplo, a nivel de espacio, sin tener que explicarles demasiado explícitamente el tema de espacio, pues nos lo respetábamos bastante bien. Creo que es aplicable en todas las edades, pero creo que minibásquet tiene que tener unos mínimos, ¿no? Unos mínimos muy claros, ya no solo de juego, sino de técnica. Sobre todo también porque el que lo sabe hacer se frustra mucho. No sé si te contesté. Sí. Sí, es una buena forma de llegar también a un parte de descubrimiento a base de normas. Bueno. A ver, yo sobre todo cuando hago juego, todos los entrenamientos, para mí, todos los entrenamientos tienen que acabar en juego, de una manera o de otra. Entonces, hay veces que les dejas jugar en 2 contra 2, venga, libre, lo que quieras, lo que tú quieras. Bien. O le vas poniendo normas, 2 contra 2, pero tiene que haber, si quieres, por ejemplo, trabajar el cambio de lado, tiene que haber un pase en un lado y otro en otro. O, no sé, el tiro de fuera. ¿Quieres fomentar el tiro de fuera? Pues no valen las canastas dentro de la zona. O quieres fomentar que haya penetraciones, no vale el tiro de 3. Yo tuve
O sea, todo el mundo tenemos a niños todo el mundo tenemos a niños que están todo el rato tirando de 3. ¿No, Adri? Pues entonces igual lo que tenemos que hacer es ponerles normas y vas trabajando y vas guiándoles hacia donde tú quieres trabajar, hacia donde tú quieres, el objetivo que tú quieres conseguir. Y creo que es muy bueno. Creo que te fascinaría ver con niños con un nivel mínimo de minibásquet lo que son capaces de conseguir si tú vas trabajando hacia de espacios, por ejemplo, o defensivamente, lo que son capaces de conseguir, solo poniéndoles normas. Joder, el año pasado lo veíamos en la selección. En la selección ya veías las rotaciones, por ejemplo, defensivas que teníamos, pues trabajábamos específicamente diciéndoselo a ellas. Tampoco trabajábamos específicamente cómo hacíamos las rotaciones, sino que en los entrenamientos utilizábamos pues esas normas defensivas. ¿Quién ayuda? ¿Quién ayuda? ¿Quién va? ¿Quién deja de ir? ¿Cómo? Pues normas de nadie puede estar sola. O si alguien penetra, tiene que haber una ayuda. ¿De quién? Ya veremos, pero primero una ayuda. Entonces tú vas montando tu estructura defensiva a través de normas. O el ataque, no sé, el ataque también. Normas, las esquinas tienen que estar ocupadas. Y tú vas guiándoles hacia un juego estructural a través de las normas parciales que vas metiendo. No sé, por ejemplo. ¿Crees que es independiente de la categoría? Y quizás... Para mí es independiente de la categoría, pero no es independiente del nivel. Es decir, tú no puedes trabajar esto con niños que no saben agarrar el balón. Primero está el ABC. O con niños que tropiezan solos. O con niños que se tropiezan con alguien al lado. Yo, por ejemplo, utilizo esto. Solo he empezado a utilizar mucho esto. Mira, por decirte algo, en un equipo alevín, que ya sabes que lo llevo desde Baby Basket hasta Benjamín. Bueno, pues en alevines yo me paso los primer mes trabajando de nuevo las normas, ¿no? Las normas y las rutinas. Y trabajo, por ejemplo, mucho analítico, septiembre-octubre, volver a coger contacto de balón, volver a tal. Trabajo mucho desde el 1 contra 1 en distintas posiciones, en distintos espacios y de distintas maneras. A partir de enero, normalmente, suele ser en función de los grupos, a partir de enero, finales de diciembre, enero, empiezo a trabajar ya con pasadores y empiezo a meterles normas. Y a partir de enero-febrero ya empezamos a trabajar con superioridades. Pero, por ejemplo, con superioridades, por ejemplo, con un 3 contra 2 o un 2 contra 1. Pero los de 2 no votan. No pueden votar. Y el de 1, el que va solo puede votar. Y juego 2 contra 1 en toda la cancha. Y todos a la vez. Eso es un reventadero y te juro que tengo muy pocos accidentes. Tengo un botiquín al lado, pero por si acaso tengo muy pocos accidentes. Todos a la vez. Gracias, Bueno, David. pues al final, yo lo que quiero con este trabajo es que el que defienda haga el balance defensivo. Que no se quede arriba. Que sepa que la prioridad inconscientemente, que la prioridad es que no te metan la canasta. En el 3 contra 2, por ejemplo, en el que no pueden votar, en el que fomentas el pase, lo que quiero es que el que esté más cerca de la canasta, sea consciente que es más cercano a la canasta. Bueno, pues con el tiempo es más lento, es mucho más lento, pero eso se va quedando. El trabajo de 2 contra 1 o de 3 contra 2 sin botes, que atacan, ¿no? Los de 3 no pueden votar. Pues lo que estoy consiguiendo es que haya juegos sin balón, que corran. Muchas veces dices, ¿por qué no corre ese contraataque? Pues porque el que no tiene balón no corre. Y fomentas el pase largo, por ejemplo. Entonces tienes aspectos técnicos y tácticos que a través de una norma no puedes votar, las estás guiando hacia tu juego colectivo. Bien. Había una pregunta de Ángel Tripián. Ahí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Ahora aquí hay mucho acento gallego y ahora de que haya algún acento sureño. Aquí desde Córdoba.
Bueno, David, una pregunta. Cuando trabajas ya en minibásquet, nosotros aquí en minibásquet la llamamos quinto y sexto, ¿no? Son premini, en quinto y sexto. ¿Qué de técnica individual, qué no trabajas en minibásquet, en quinto y sexto? ¿Qué dejas de trabajar para infantil? Si hay algo que dejas de trabajar, algún concepto de técnica individual hablo. De técnica individual, lo que no Sí. trabajo. Sí, si dejas algún concepto de técnica individual atrás, no sé, un aro pasado, pasar a una mano, a técnica de tiro, no sé si algo lo dejas o intentas tocarlo todo. Pues primero, con lo que te decía, primero, después tienes que hacer un análisis de lo que tú vas teniendo, ¿no? Y luego tienes que ir marcándote, bueno, ya lo sabes, el tema de los objetivos que tú quieres para esos grupos. Es decir, yo, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que luego yo tengo niños y niñas que igual llevan ya 4 años jugando conmigo baloncesto. Entonces, igual lo que tengo que hacer con esos niños y esas niñas es ir aumentándole cosas para hacer. Pero es que igual tengo a 1 o 2 niños que ese año empiezan. Lo que hablábamos un poco de, pues se juntan por unos, por otros, vienen o no vienen. Entonces, no es que tenga algo programado para lo que quiera enseñar o no quiera enseñar. Yo primero vino el grupo. Yo, por ejemplo, no sé, este año, por ejemplo, empezó una niña altita que quería empezar a jugar por medio de sus amigas, pero que no sabía, ¿cómo se llama? No sabía hacer la entrada. Entonces, claro, a esa niña le vas a enseñar a lo pasado, le vas a enseñar a tirar triples sin esa agarra de balón, no. No, Pero ya, sí, el sí, resto de sí, compañeros, tienen la culpa. no, si yo lo que me refiero es que tienes un nivel de jugadores medio alto en algunos casos, no todos, porque es muy difícil en clubes modestos, pero tienes un jugador de un nivel, o varios jugadores de nivel medio altito. ¿Hasta dónde llegas con ellos técnicamente? En Hasta cuanto donde a trabajen enseñanza ellos. en canastas pequeñas. Mira, normalmente yo no me... o sea, yo te entiendo lo que me quieres decir, pero esto de poner, por ejemplo, objetivos por categorías, yo estoy de acuerdo en parte nada más. Creo que los objetivos tienen que ser mínimos, ¿no? Por categorías. Pero creo que los máximos los ponen ellos. Es decir, entiendo lo que me quieres decir, pero tú, por ejemplo, si los pones a jugar un 1 contra 1, un 2 contra 2, yo las primeras veces, si tengo ese grupo, con la selección, por ejemplo, yo lo que hacía, lo que veía, o los PDCs, en los PDCs de seguimiento, lo que hacía, lo que miraba, les ponía muchas veces a jugar. Y yo lo que veía es qué recursos utilizaban ellas. Es decir, yo no me marco lo que quiero enseñarles yo, sino me marco hacia dónde van ellas. Yo miro. Y entonces a fulanita igual le metes esto y a menganita le metes esto otro. Si tú me dices, por ejemplo, a nivel de fundamentos, hablo de cambios de mano. Bien, les limito, si le limito el cambio de mano entre las piernas en velocidad, pues igual no lo pongo en prioridad. Es lo que hablábamos de ir priorizando objetivos y contenidos, ¿no? No, me hablas, por ejemplo, de finalizaciones, la bomba, a un pie, a un aro pasado. Pues no, igual sí que lo toco. Suelo hacer trabajos muy No, está siendo globales. muy gallego, está siendo muy gallego. Ya sé, pero es que no te puedo decir exactamente, pues mira, los aros pasados no los meto, no, al revés, mira, fíjate, los aros pasados, tuvimos hace poco una conversación también tú y yo y alguno más, pero los aros pasados, por ejemplo, a mí me gusta meterlos, porque veo que en el juego de minibásquet lo hacen. Lo hacen, o sea, están jugando y teniendo en cuenta que el aro pasado es para mí, todo el tiro que viene después de la línea de aros, ¿no? Entrando desde el lado fuerte, acabas del lado débil, pasando la línea de aros. Hacia el centro, hacia el fondo, girando de una manera a otra. No sé, es que no te puedo decir, limito el tiro de medio campo. Pues sí, lo limito. Es el tiro de medio campo es el que limito. Pero como premio nada más al final de entrenamiento si quieren. Pero lo que es a nivel técnico, no sé, lo hacemos al revés si quieres. Dime tú, por ejemplo,
¿qué aspectos técnicos limitas? Yo limito aspectos tácticos. Suelo limitar aspectos tácticos. Suelo limitar, por ejemplo, el mano a mano no lo suelo utilizar. Y eso que se está utilizando mucho en minibásquet últimamente, suelo utilizar. Ya no te hablo ni de bloqueos, ni de indirectos, ni directos, ni rollos de estos que no... Eso sí que lo limito todo. Es más, ellos muchas veces, viendo a Brogan o viendo la televisión, luego llegan al entrenamiento e intentan hacerlo. Bueno, pues ya ves tú lo que me cuesta a mí quitarles de la cabeza eso. Sí, Pero a nivel técnico no suelo... Si veo que son capaces de hacer algo o individualmente son capaces de hacer algo, no le pongo tapa. Le ahí, pongo tapa a nivel táctico. ahí es donde yo quería llegar, es decir, que si puede hacerlo, lo enseñas. Trabaja la técnica individual de tiro, trabaja los aros pasados con una mano, con otra mano, etcétera. Si tiene posibilidad de hacerlo. Sí, sí. Si físicamente la acompaña, sí. Sí. Si físicamente la acompaña es capaz, sí. Y reversos, Por ejemplo, trabaja... la técnica de tiro es algo en el que intento enseñarlo, pero no lo intento enseñar, o sea, intento enseñar de una manera bastante global, ¿no? Sobre todo al principio. Y después voy corrigiendo detallitos. Perdón. Pero si físicamente y mentalmente es capaz un niño o una niña de poder hacerlo, yo no le pongo traba. Es más, hay niños que, joder, supongo que os pasarás, a vosotros también, en un mismo grupo, niños y niñas que saben hacer una bomba o un aro pasado y otros que no son capaces. Pero esos mismos que son capaces, vale de ejemplo para el que no lo es. Para el tema de fomentarlo, de motivarlo, es otra herramienta más. Una herramienta más son los propios compañeros. Y si fulanito lo puede hacer porque se ha esforzado mucho y lo ha llegado a hacerlo, vale, tú ahí juegas un poco con la parte física que tú controlas, ¿no? Pero ellos igual no controlan esos aspectos. Pero si yo tengo que limitar algo es la parte táctica. Yo, por ejemplo, en mis equipos, el que coge el rebote o el que roba el balón sale votando. No limito quién sube el balón. Por ejemplo, tiene que subir todos el balón. Sí, en mi caso me pasa igual. Claro, lo que puedo limitar tal vez son aspectos tácticos. Iba a decir, sí, no, aspectos, pero como trabajo sobre todo sobre la técnica táctica individual, voy un poco, es que trabajo más sobre el individuo más que el grupo. Entonces, claro, individualmente, si hay niños que, joder, todo el mundo sabe que hay niños que se han acabado con la izquierda en bandeja, en tiro, en semigancho, y hay otros que tienen que tirar con la izquierda con dos manos. Bueno, pues al de dos manos no le voy a poner que lo haga girando el cuerpo, pero al que sabe hacerlo con la mano izquierda, le voy a decir que lo haga, no sé, con la mano derecha y girando el brazo. Muy bien, perfecto. No sé, Ángel, más o menos, ¿no? Sí, sí, al final ya ha salido del gallego y tal. No puedo. Somos muy gallegos. ¿Por qué no quiere hablar ahora? Bueno, yo creo que los niños te van dando pistas sobre lo que pueden hacer y cuáles son los límites, ¿no?, de ellos. Entonces tú le vas proponiendo cosas y a medida que lo van haciendo, pues la motivación aumenta exponencialmente y cosas que creías que al principio de temporada no iban a poder hacer, luego son capaces de hacerlas. Ahí tienes otro tema, Javi. Es decir, que se me ponen los cuernos. O sea, a mí como entrenador se me ponen los cuernos. Que fulanito tiene que acabar haciendo una cosa. Nosotros como entrenadores tenemos las herramientas suficientes como para saber que fulanito lo hace. Otra cosa es que fulanita cuando acaba de hacer esa cosa deje baloncesto. Claro, No, claro. pero Es decir, no estoy hablando de me esto. refiero que nosotros tenemos que ser conscientes. Es decir, No, el problema a veces es que los chavales tampoco saben sus limitaciones, ¿no? Eso es. Entonces hay que enseñarles que superarlas es el reto, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Por ejemplo, ¿cómo le
enlazando un poco con lo que decía Adrián, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, si quiero trabajar un aro pasado y les pongo de trabajo, por ejemplo, un 1 contra 1 lateral, si quiero, por ejemplo, que esté motivado para hacer aro pasado, igual lo que pongo de norma del 1 contra 1 lateral es que no pueden jugar hacia el centro. Tienen que jugar línea de fondo. Entonces tú ahí estás obligándoles a través de un trabajo táctico, ¿no? Estás condicionando la defensa. Estás condicionando el ataque, porque no puedes ir por el lado izquierdo. O sea, no puedes ir por el lado del centro, perdón. Entonces, Yo condicionaría la defensa. Claro. Es decir, Bueno, evitando claro, que vaya al centro. Así, ¿no? Buscas tareas en las que ellos tienen que atacar hacia el lado que tú quieras, ¿no? Entonces, al final, si tú le estás enseñando eso, igual resulta que cuando te pongas a trabajar el aro pasado, igual se lo toman con distinta mentalidad. Sí, claro. Y son capaces de hacerlo al final. ¿Cuántos niños y niñas tenéis que la primera frase es "no me sale"? Claro, que es lo que hablábamos del espejo, ¿no? Del espejo, de cómo se ven ellas. No, es que no me sale, ya, pero lo has intentado. No, una cosa es intentar, pero lo has intentado con ganas. La convences. ¿Y cuántas veces? Claro, ¿y cuántas veces? Y ahora espera, ahora vamos a hacerlo. Y ahora marca aquí el pie, y ahora el otro pie, y ahora téntalo. Venga, ahora hazlo tú, seguido. Y estás ahí un rato con eso. Claro, es difícil. Es difícil, por eso, hablando un poco lo que decíamos, lo que hablaba antes con Nacho, de la evaluación, si tú tienes el objetivo individual, que fulanito y menganito sepan llegar a ese gesto técnico, si tú consigues un entrenamiento lo hagas, en la evaluación que haces, grupal o individual o tal, igual en la evaluación tienes que coger a ese niño, a esa niña y decirle, mira, hoy lo has conseguido. Y tener claro lo que quieres con ella como herramienta para después motivarla y que al día siguiente sea ella, en los 10 minutos de calentamiento que tienen libres, que lo estén practicando. A mí me hacía gracia este año. Este año te hice una rutina de dominio de balón en estático. Bueno, por lo que fuese. Tengo grupos muy reducidos, o sea, muy dispares y muy poca técnica, ¿no? Pues muchos de ellos están hasta las narices de esa rutina de 10 minutos, 15 minutos de dominio de balón. Pero para mi sorpresa, después en enero me hacía mucha gracia porque muchos de los niños y de las niñas que estaban hasta las orejas de hacer esos ejercicios en estático, en los 10 minutos libres, en vez de irse a hacer tiro, estaban haciendo dominio de balón, porque cada vez se veían con más habilidades. Bueno, pues es una manera de convencerles, ¿no? Una manera de acabar, bueno, mejorándoles individualmente a ambos. Pues, bueno, primero darle las gracias a David por compartir estas 2 horas con nosotros. Y a vosotros por sacarme de la silla y espero poder verte pronto. Darle vueltas, bueno, mejorar un poquito en PowerPoint. Fantástico, muy bien. Pues bueno, entonces, en principio, dame un segundo. Sí. No sé si queréis, yo os doy mi correo electrónico sin ningún tipo de problema, ¿eh? Si alguien quiere mi correo o lo que quiera, o si quiere el PowerPoint o el PDF. Si quieres, cuando colguemos el vídeo en nuestra página, en mástalento.baloncesto.com, ahí puedes, pues si quieres, pues incluimos tu correo para que... Podéis incluir mi correo, podéis poner el PDF, podéis pasarlo. Una pregunta, ¿en la descripción del vídeo se puede poner el PDF? ¿Cómo? No, podrías No, poner ¿no? el enlace. Vale, ok. Pero Nacho, si quieres el PDF, el PowerPoint o lo que quieras, yo te lo paso sin problema, ¿eh? Es que es muy interesante, me ha gustado mucho. Gracias. Es que he hecho aquí, creo que... No, pero sí que se puede... De hecho, ya hay gente que tiene el texto colocado, ¿eh? Si vas al vídeo... lleva un enlace. Lleva un enlace al documento. Al documento, sí. Sí, es que yo... ¿Quieres? Pues
que me Yo lo los sigo, los vídeos que seguimos aquí las charlas, los veo en el canal de YouTube. No sé que había una página web. Vale, pues sí, tenemos una Ah, página vale, web. pues yo sigo por YouTube, por la Vale. página web, pues ya está, pues lo miro. Bueno, El próximo sábado quien estará es Jaume Rovira y bueno, puedo hablar un poco más Cotelo de él. bueno, un poco, a Jaume le pedí un poco que encadenara pues un poco el trabajo de pasar del juego a la técnica, un poco hablando de metodología, y yo creo que va a estar una charla muy interesante. Para mí es una de las personas que mejor comunica y que más sabe de baloncesto en mis 30 años de experiencia, y que además a mí me ayudó mucho sobre todo a pensar y a reflexionar sobre baloncesto. Entonces os invito a que lo escuchéis y que luego pues compartamos con él pues esos momentos de coloquio. Será el próximo sábado a las 7 y bueno, ahí queda la invitación. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias por hacerme partícipe de todo esto. Muy bien, David. Espero poder Gracias. haber echado un cable a algo. Seguro. Venga, hasta luego, chicos.